Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un tutorial de Ederland. En el día de hoy, como hemos estado hablando en esta semana, vamos a tratar un poco el tema de la postproducción. Es algo que a muchos yo sé que les interesa y que también se les dificulta en gran manera. Yo acá traje unos ejemplos y hoy vamos a hablar específicamente de cómo insertar personas a los renders. Esta es la imagen que vamos a trabajar. Antes de eso yo había hecho unas pruebas con algún tipo de imágenes que son bastante parecidas y que nos van a dar más o menos el mismo resultado. Siempre vemos que las personas cuando las insertamos en los renders tienden a o dañar el render definitivamente o a darle vida. En estos casos yo hice algunos ejemplos tanto con personas como con objetos. En este caso, como pueden ver en esta imagen, he insertado una persona y pues lo hice a propósito. La imagen de la persona no está en la perspectiva correcta. Voy a quitarla en este momento. Pero fíjense lo que es el render sin la persona y lo que es el render con la persona. O sea, cobra un protagonismo esta parte y de pronto esta parte es la que queremos que la gente vea un poco más. Ahora, bueno, saliéndonos de la proporción y de la perspectiva del render, en esta imagen lo que hice fue solamente duplicar la imagen de la mujer, apliqué un reflejo a esa imagen y pues le apliqué una sombra. Esos son como los tres conceptos básicos, los tres puntos básicos que hay que aplicar en todas las imágenes. En este ejemplo del carro, por ejemplo, es de lo mismo. Tengo dos imágenes que ya había conseguido yo independientemente. Una imagen es la imagen de un Lamborghini de Need for Speed y la otra es del mismo Lamborghini de policía. Lo que hice fue invertir esta imagen y ubicarla en la parte de atrás. Como pueden ver, ahí voy a apagar todas las capas más o menos para que lo vean. Esta es la imagen original. Luego de eso añadí el carro. A ese carro le puse un efecto de brillo y contraste para que se viera un poquito más del color. Luego a este le puse una sombra o un reflejo en el piso y luego le puse unas luces. Específicamente esos son los efectos en la composición. Ahora voy a aplicar estos pasos paso a paso. Estos archivos se los voy a dejar en la página. Pueden revisar la página en la sección de descargas. Si se meten aquí a entrenamiento, obviamente dentro de su perfil entrenamiento, tutoriales gratuitos, van a encontrar este video y a este video lo van a encontrar con sus archivos de descarga en la parte de acá abajo. Así que pues no olviden registrarse para que puedan tener los archivos y estudiar. Y bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo. Voy a cerrar acá esto un momentito y bueno, empecemos. En esta imagen lo que hice fue insertar la imagen de una persona con un perro caminando dentro de la escena. Yo les voy a pasar también en la misma carpeta la imagen de la persona independiente y del render independiente. Este es un render que conseguí por internet, realmente no sé quién es el dueño, pero lo conseguí, me pareció muy acorde para lo que quiero enseñar. Y bueno, aquí tengo la imagen, cómo se vería sin la persona y cómo se ve con la persona. Voy a borrar todo esto y voy a aplicar los siguientes. Lo primero que hay que hacer es que hay que detectar la fuente de luz de nuestro render. En este caso, como pueden ver, todas las sombras se dirigen en un solo sentido. Le voy a ponerle aquí un color a esto un momentito para que lo podamos ver. Voy a hacer unos rayones y vemos que el sol está como en este punto allá en el infinito y las luces vienen en este sentido. Al identificar la fuente primaria de luz, tendré que buscar una imagen que tenga esa fuente de luz muy parecida. Voy a abrir la imagen que tengo acá. Y estas son una serie de imágenes que me bajé de internet, que son en muy buena calidad, vienen en formato TIFF y pues ya vienen con el fondo recortado. Y esta imagen yo creo que es la más adecuada por la iluminación que tiene. Obviamente me toca hacerle algunos ajustes en la parte de iluminación, pero si ven acá en la parte de arriba me dice hasta de dónde viene la sombra. Entonces ya esto es una buena idea para eso. Yo voy a tomar solamente la imagen, voy a jalarla acá y voy a jalarla a nuestro render. Va a salir muy desproporcionada porque pues la imagen es muy grande, pero eso no importa por ahora. Vamos a ponerle a esto persona. Lo segundo, ya identificando la fuente de luz, también tengo que identificar la escala con la que estoy trabajando. Es muy importante la escala, ¿por qué? Porque si no nuestros renders se van a ver desproporcionados, así que voy a hacer lo mismo. Se supone que esto es una imagen que tiene un punto de fuga. El punto de fuga más o menos de este dibujo o de este render está por acá, más o menos. Y desde este punto, vamos a trazar una línea horizonte también, se va a repartir toda la perspectiva. Por ejemplo, yo puedo identificar que desde este punto a este punto viene una línea, de este punto a este punto viene otra línea, y bueno, puedo ir como cuadrando las perspectivas, si me hago entender, viendo más o menos cuál es el estilo de la perspectiva de mi render.
¿Esto para qué me sirve? Para cuadrar las proporciones. Por ejemplo, yo sé que una persona mide en promedio 1,70 o 1,80, dependiendo del país. Estamos aquí en Latinoamérica y el promedio es 1,80 realmente. Entonces, estas puertas, yo sé que en promedio están midiendo 2,50 m. La mitad del tamaño de estas puertas sería 1,25 m, 1,20 m. Entonces me voy un poquito más arriba para hacer el promedio de la altura humana de Latinoamérica, por decirlo así. Espero que no me sacrifiquen los que estudian antropometría y eso, pero ese es mi monachito de la persona. Ahora, una persona que tenga esa altura allá en el fondo se vería bien. Ahora, una persona que va a estar a esta distancia, vamos a cambiar un poquito el color ahora, tendrá que verse basado en estas mismas proporciones un poco más grande. Entonces, yo diría que mi persona promedio va a ir desde esta altura a esta altura. Más o menos así. Eso es lo que voy a hacer para cuadrar la escala de mi dibujo. Ahora, activo la persona, voy a darle control T y voy a comenzar a escalarlo. Voy a ponerlo sobre este punto y con Shift sostenido voy a hacer esto. Ok, más o menos es eso. Ahí la voy a ubicar para que el perro no quede flotando sobre la piscina. Voy a bajarla un poco más la imagen y voy a ponerla acá. Ok, eso es lo primero. Ya tengo la proporción de la persona, ya tengo más o menos la altura que me va a quedar. Y ahora lo segundo, voy a jugar con el brillo y con los niveles de la imagen. Para esto voy a hacer un truco que es muy común, es convertir la imagen a blanco y negro. Y al convertir la imagen a blanco y negro, yo voy a coger aquí a la persona, le voy a aplicar un ajuste en los niveles. Voy a decirle que sea una capa con una máscara de recorte para que solamente me afecte a esta. Voy a tomar en cuenta los negros y los grises de la imagen original y voy a hacer que esta imagen emule esos blancos y esos negros y esos grises. Por ejemplo, voy a decirle que sea un poquito más clara. Ahí vemos que se nos sale del patrón. Voy a poner a oscurecerla un poco. Ya vemos que este negro es muy parecido a este negro, al que es oscuro, y este gris tocaría hacerlo parecer como con este gris. Entonces voy a darle un poquito más de claridad. Vamos a jugar con el blanco. Vamos a verlo hacia atrás. Todavía vemos que se ve un poquito rara, así que vamos a subirle un poquito el negro. Acá vamos a tirarlo un poco hacia el negro. Listo, yo creo que eso es más o menos lo que necesito. Ahora, si activo la imagen, ya veo que no le he aplicado sombra, no le he aplicado ningún efecto, y ya la imagen como que me concuerda con mi render general. Si la prendo y apago, aquí van a ver el efecto específicamente. Vemos que los tonos son mucho más parecidos a los de la escena. Ya teniendo la escala, ya teniendo el tono parecido de la escena, ahora vamos a jugar con un poquito, pues podemos jugar con el balance de color. Vamos a jugar acá donde está color balance o balance de color, equilibrio de color. Y en el equilibrio de color vemos que nuestra escena tiene unos tonos naranja, unos tonos ya del atardecer, así que yo puedo hacer que mi imagen tienda un poquito al magenta. Obviamente voy a decirle a esto clic derecho, máscara de recorte, para que solamente me afecte esta imagen. Puedo jugar exagerado el magenta para que vean más o menos la proporción, pero eso no es lo que quiero. Voy a ponerlo a este punto. Voy a también a llevarlo a los tonos azules y un poquito los tonos rojos. Más o menos eso es lo que vemos. ¿Qué logro con eso? Que mi imagen se integre un poquito más a la escena. Ahí creo que se me fue la mano con el magenta. Vamos a quitarle un poco de magenta y ahí está. Ya tengo la imagen bastante vinculada, ya se ve bien. Vamos a tratar de bajarla otro poquito. Voy a moverla aquí a este nivel. Y lo segundo, ahora voy a hacer una capa, una carpeta. Voy a meter aquí la persona para que no me estorbe en nada esto. Ok, en esta que tengo, bueno, esta tenía las líneas. Y ahora voy a duplicar la capa de la persona. Duplicar capa. Aquí se me va a cambiar un poco todo porque estoy soltando la máscara de recorte. Voy a bajarla y voy a aplicar otra vez las máscaras de recorte para que no haya ningún problema. Ok, ya quedó tal cual como estaba al principio. Ahora, esta de la persona le voy a decirle control T y esta va a ser como la capa de mi sombra. A esta capa voy a deformarla, así que voy a hacer una perspectiva más o menos así. Y voy a tomar en cuenta, esto sí es importantísimo, la imagen que tengo tiene algunas sombras que estoy viendo por ahí, y esas sombras las voy a tomar como referencia para esto mismo. Así que si se alcanzan a ver, si ven esta sombra que va hasta acá abajo y esta que va allá, ese es como
origen, digamos que este va a ser el punto origen y el punto final, y esa línea va a ser la misma que yo tendré que usar para que mi sombra se vea parecida. Entonces voy a mover esto acá, voy a mover esto acá también, y voy a hacer que mi sombra pues parezca que va en la misma o en el mismo sentido de inclinación de esas sombras que ya están preestablecidas en la imagen. Más o menos eso. Es más, la podría hacer a un poco más larga porque estamos ya en el atardecer. Vamos a estirarla acá. Y ok, obviamente ahí todavía no parece una sombra, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es agarrar esta sombra y voy a aplicarle también un tono de saturación, por ejemplo. En el tono de saturación voy a quitarle la luminosidad, como siempre, cada máscara de recorte, la luminosidad, y voy a quitarle casi que toda la saturación. También la luminosidad, y ahí ya tengo mi sombra completamente negra. A esta sombra voy a quitarle un poco el relleno, no mucho, para que se vea un poco el tono de la sombra, y voy a jugar con la opacidad. Perdón, estoy jugando con la opacidad sobre el ajuste, más no sobre la persona. Aquí es que me toca hacer esto. Primero le quito un poco el relleno y juego un poco con la opacidad. Ahora ya tenemos la sombra más o menos proyectada hacia donde la queremos, pero algo que es muy importante acá, si ven el tono de esta sombra sobre la madera es un tono, no sé, como morado, y este es un tono como negro. Para eso puse el tono de saturación. Voy a jugar con la saturación de la sombra en este sentido. Puedo dejarla que sea un poco más iluminada y puedo jugar con el tono. Vamos a echarlo para este lado de los morados, y sobre esta vamos a jugar con la opacidad. Ok, específicamente eso. Ahora, ¿qué más podría hacer yo en el caso que lo quiera hacer un poquito más más ajustado? Puedo dar clic derecho a esto, puedo seleccionar píxeles, a esa selección de píxeles aplicarle un color uniforme, que puede ser este mismo color, como lo ven acá, más o menos está haciendo este color, si ven que era como un tono morado, y a esa misma, vamos a ponerla por encima, hacerle un poquito de opacidad, y vamos a dejarla más oscura, para que se note un poquito más. Es más, a esta vamos a dejarla un poquito más oscura, para que se note más, porque aquí en este punto ya se pierde la sombra. Listo, ya tenemos nuestra sombra, ya tenemos eso. Vamos a jugar un poquito ahora con la parte de los brillos de la imagen. Voy a pararme sobre la persona. A esta misma capa podría hacerle una capa nueva. A esta capa nueva le voy a poner en modo soft, en el modo luz suave, perdón. Y podría con el pincel comenzar a pintarla por este lado para hacerla más oscura. Bueno, en el caso tal sería por este lado para hacerla un poco más oscura. U otro efecto que me gusta muchísimo, que en vez de hacerlo por Soft Light, lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es, sobre la capa de la persona, me voy a la herramienta esta que muchos la conocen como sobreexponer, y esta herramienta, cuando oprimo Alt y doy clic, me la oscurece, y cuando suelto el Alt me la pone clara. Entonces voy a buscar las zonas que necesito oscurecer. Por ejemplo, ¿qué zona necesito oscurecer? La que no le pega mucho la luz. Así que pues con Alt oscurezco esta parte frontal de la imagen, digamos. Por acá también voy a oscurecer un poco. Por aquí también. Al perrito también la pierna por acá, esta pierna adentro. Ahora vamos a aplicar un poquito de sombra acá. También esta parte. Ok, vamos a oscurecer la parte esta de los zapatos. Vamos a oscurecer la mano por este lado, la cara. Y soltamos el Alt y vamos a resaltar un poco acá. Un poco esta parte. Vamos a resaltar también aquí la pierna y de pronto esta parte de la mano. Ok, ahora debajo de la capa de la persona vamos a buscar acá, puede ser una capa nueva aquí, y en esta capa nueva voy a clonarme el color que está usando el piso. Voy a usar la cuentagotas y voy a usar una goma más o menos como esta, sí, esta puede ser, y voy a generar una pequeña sombra debajo de los zapatos, debajo de los pies del perro. Esta pequeña sombra lo que voy a hacer es que parezca como una bruma, y a esto le voy a aplicar un filtro de desenfocar y desenfoque gaussiano. Ahí está. Entonces, pues entre más lo desenfoco menos se ve, así que pues voy a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerle un pequeño rayo de desenfoque. A esta misma voy a aplicarle donde están los niveles. Acá están los niveles. Vamos a ponerla un poco más oscura. Vamos a aplicarle máscara de recorte, aquí está, y seguimos, las ponemos un poco más oscuras, ahí está bien, y ahora con la goma de borrar, parado sobre la capa, voy a quitar lo que me sobra, y puedo también jugar con un poco de la opacidad.
Solamente necesito que se vea como una especie de bruma en esa zona. Listo, yo creo que eso es lo que podemos hacer para integrar un poco la imagen. Pues aclaro, no hay como un término general para hacer todo este tipo de efectos y ajustes, pero esta es de la forma más sencilla, aplicando estos conceptos que les dije. Primero identificando la fuente de luz, jugando con la escala, jugando con los niveles de la imagen, después un balance o un ajuste de colores y poder hacer que los brillos y las sombras de la imagen concuerden. Y yo creo que ahí podemos tener una imagen pues que va a ganar un poquito más de protagonismo. Nos vemos en un próximo video tutorial. No olviden suscribirse al canal. Si quieren ver más videos parecidos a este, aquí en la parte derecha e izquierda de la pantalla voy a dejarle otros links de otros videos tutoriales que tienen que ver con el tema para que los puedan estudiar también. Y pues lo que les dije al principio, regístrense en la página para que puedan acceder a todo el contenido que hay. Chao.